tema del día de hoy, hermanitos, se llama Cuidemos nuestra salud. Repito, el tema de hoy se llama Cuidemos nuestra salud. Y va a estar muy bueno. La verdad es que no es solamente cuidemos la salud hablando de algo físico. Obviamente siempre es enfocado en lo espiritual, pero también en lo físico. Y voy a tocar puntos y fibras importantes para que nos demos cuenta de cómo muchas veces descuidamos nuestra salud en todos los aspectos. Y es importante ser personas que cuidemos nuestra salud en todos sentidos, ¿ok, hermanos? Entonces, bueno, ya que me comentaron varios que se ve y se escucha bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. No sin antes hacer lo más importante, que es la oración, que es fundamental en la vida con Cristo, orar. Entonces vamos a orar, hermanos, para que comencemos con el día de hoy, con este tema. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el día de hoy, gracias por esta semana que está por terminar. Gracias por la bendición de un día más, de disfrutar con la familia, de estar aquí en casa, de simplemente, Señor, estar en tu presencia, que es lo más hermoso y lo más perfecto y lo más maravilloso que tenemos como hijos de Dios, estar en tu presencia, Padre. Antes era complicado estar en tu presencia cuando no venía Cristo, Señor, pero hoy que Cristo está con nosotros, no tenemos que ir o esperar como antes una vez al año para que entre el sacerdote al templo santo y poder estar contigo, sino que tenemos en Cristo Jesús redención, perdón de pecados y una vida nueva, lo cual nos permite estar en comunión contigo constantemente. Y ya que has hecho, Señor Jesús, el sacrificio por nosotros, debemos aprender a cuidar lo que nos has dado, que es la vida, en todos los aspectos, Señor. Y te pido que el tema de hoy sea para abrir los ojos y la mente de las personas que lo escuchen y seamos conscientes de que has pagado el precio más alto y debemos vivir como a ti te agrada y honrándote como solamente tú mereces, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Y bueno, como les mencioné, hermanos, el tema del día de hoy es cuidemos nuestra salud. Y vamos al texto base del día de hoy, que lo encontramos en 1 Corintios 6:19, por favor. 1 Corintios 6:19, y lo leo. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado, y después nos dice, ustedes no son sus propios dueños. Repito, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Ahora, en el tema del día de hoy, que es cuidemos nuestra salud, voy a hablar de varios aspectos, y en este aspecto específicamente que nos habla el texto base, nos dice que cuando ya somos hijos de Dios, porque este texto no es para cualquier persona, porque no cualquier persona goza de la presencia del Espíritu Santo. Si tú eres un nuevo nacido, debes de estar consciente que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya te has dado cuenta de que Cristo vino y murió por ti, que sacrificó su preciosa vida por ti y por mí, y que ahora tu cuerpo le pertenece a Dios, y lo que hagas o dejes de hacer con tu cuerpo, le tienes que dar cuentas a Dios, porque ya tienes un Espíritu Santo que te redarguye, que se contrista cuando pecas. Entonces, nuestro cuerpo es como un templo, y nuestro templo en el cual habita el Espíritu Santo, en el cual habita Dios mismo, en el cual habita Jesucristo en nosotros y mora en nosotros, debemos de vivir respetándolo y cuidándolo como Dios nos pide que lo hagamos, porque nuestro cuerpo, este cuerpo físico que tenemos para existir en el día a día, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y si nuestro cuerpo le pertenece a Dios, tenemos que honrarlo y glorificarlo con nuestra vida completita. Y en el tema de hoy voy a hablar de varios aspectos de los cuales significa gozar y cuidar de una buena salud. Según la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, la salud es un estado perfecto o completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Repito, y es una definición interesante, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de perfecto o completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, repite la Organización Mundial de la Salud. Ahora,
Cuando a alguien le preguntas, ¿gozas de buena salud?, siempre se nos viene a la mente algo físico. No estoy enfermo, me siento bien, estoy saludable. Pero el hecho de que no te sientas mal, y aquí lo dice la definición de la OMS, no es el hecho de que nada más no tengas enfermedades, sino es un estado de bienestar completo que rodea cuerpo, mente, y aquí dice que socialmente lo que abarca estar bien es un estado de bienestar completo y no solamente que no tengas enfermedades. Ahora, a los hijos de Dios, el cual nuestro cuerpo ya le pertenece a Cristo, a Dios, y que el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos tener muy claro que el bienestar es físico, mental y el más importante, bienestar o salud espiritual. Y más tarde voy a definir qué se considera o qué considero que es la salud espiritual. Entonces, no es solamente que no tengas enfermedades para decir tengo una buena salud. No es solamente que digas me alimento bien y hago ejercicio para decir gozo de una buena salud. Sino una buena salud completo y un equilibrio entre todo esto es que lo espiritual esté bien para que después lo mental, lo físico, lo social y lo que sea esté también en equilibrio. Ahora, si le preguntas a una persona, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿gozas de un bienestar emocional, físico y social? Pocas personas existen que estén en un constante balance de todo esto, porque generalmente hay alguna enfermedad física y si físicamente estás bien, hay alguna cuestión mental o emocional, y si no es así, alguna cuestión social. Y con social me refiero a que somos parte de una sociedad en donde tenemos deberes y obligaciones como cualquier ciudadano, en donde vas al colegio, si eres joven o adolescente vas a la escuela, tienes obligaciones, sales a la calle y tienes que cumplir con ciertas normas, simplemente ir en el transporte público, ir manejando, cuando vas en el metro o en la combi, cuando vas en tu carro, cuando estás en algún restaurante, en algún cine, todo eso forma parte de un día a día. Ahora, el tema de hoy no es un tema superficial que dice cuidemos la salud nada más como algo de estoy bien físicamente, no, es mucho más que eso, y justamente por eso lo quiero tocar, porque muchas veces no tocamos estos temas o no hablamos regularmente de esto porque nos enfocamos nada más en lo espiritual y descuidamos a veces lo secular. Y como hijos de Dios formamos parte de una sociedad, vivimos en este mundo aunque no somos como este mundo, y si vivimos en este mundo y no somos como el mundo, tenemos que vivir en el mundo apartados del pecado, de la maldad, y dar ejemplo y testimonio con nuestra vida completa. Y una forma de demostrarlo es viviendo y estando bien física, mental y espiritualmente, que es lo más complicado, juntar estas tres, porque generalmente descuidamos algún área de nuestra vida. Pocas personas están bien espiritualmente, y es más común que una persona que esté bien espiritualmente esté bien en los demás aspectos, pero pocas personas lo logran hacer, porque generalmente espiritualmente estás bien, pero a veces te descuidas tu salud o descuidas la familia o descuidas algo. Pero aquellas personas que tienen esa bendición y esa fortaleza para estar bien con Dios espiritualmente y también bien en lo secular y en lo físico y en lo mental y en lo familiar, esas personas la verdad es que son personas completas en todos los aspectos. Podemos conocer pastores o hermanos que vemos que son en el evangelio, que son cristianos afianzados y de un excelente testimonio en la iglesia, pero a veces descuidan a la familia, o a veces estás bien en la iglesia pero descuidas la escuela o el trabajo. Entonces tenemos que tener un equilibrio en todos los aspectos, y eso la verdad es que no es nada sencillo. El único ejemplo que tenemos, o bueno, el primer ejemplo que tenemos es Jesucristo. Es el mayor ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo que tenemos, y después de ahí, si vamos a una escala, pues los apóstoles, los profetas, gente de Dios, como Abraham, como Moisés, que tenían intimidad y comunión con Dios, que su salud espiritual estaba bien, porque tenían comunión constante con el Padre, y después de ahí, cumplían con todo lo demás. Ustedes no crean que la gente de Dios, hablando de la gente que está escrita en la Biblia, eran personas que estaban bien con Dios y que descuidaban lo demás, y que eran personas irresponsables en su trabajo o en sus vidas diarias, o que eran personas que faltaban a la ley que estaba establecida, a la ley humana, a las autoridades humanas. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice Pablo que nos sometamos a las autoridades que son impuestas por Dios.
Entonces tenemos que abarcar en todos los aspectos, demostrando que espiritualmente estamos bien y en lo demás también. Y no, repito, no es nada sencillo, pero el primer ejemplo que tenemos y el mejor es Jesús. Jesús tenía comunión e intimidad con el Padre, y yo les aseguro que Jesucristo mental y físicamente siempre estaba bien, porque no estaban pensando en cuestiones que no fueran cosas de Dios. Y cuando estás bien con Dios, lo demás está bien generalmente. Entonces solo Jesús, o principalmente Jesús, es el mejor ejemplo que tenemos para saber que cuando te cuidas tú espiritualmente, cuidamos la salud en los demás sentidos. Las personas estamos conformadas, y no quiero entrar en polémicas o en algún tipo de situación. Estamos conformadas por cuerpo, alma y espíritu, o por cuerpo, mente y espíritu. Y les repito, no quiero aquí entrar en algún tipo de polémica de no, es que somos cuerpo. No. Las personas tenemos un cuerpo físico, que es el que conocemos, una mente y un espíritu, que es el que Dios nos da. Y el alma puede también ser representada como todo aquello que son las emociones, los sentimientos, pero el espíritu es algo que va más allá de todo esto. El espíritu es algo que es totalmente intangible. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, esa fuerza, esa paz que Él nos da, ese espíritu con el cual Él nos ha sellado, eso es algo que muchas personas no tienen y no poseen. Un espíritu que tenga una comunión con Dios. Pero las personas, evidentemente, tú, yo y cualquier persona que sea o no sea cristiana, tienen cuerpo y mente. Y espiritualmente puede que no estén vivos como nosotros, pero las personas estamos conformadas por estas cosas. Ahora, si Dios nos ha dotado de cuerpo, alma y espíritu, es muy importante, valorando lo que Jesús hizo en la cruz, cuidar todas las áreas. Ahora, tenemos aquí el ejemplo de Timoteo, cuando Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven, y esto lo encontramos en Timoteo 4:12, yo lo leo, Timoteo 4:12, dice Pablo, que nadie te menosprecie por ser joven, le habla a Timoteo, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Repito aquí, Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo a seguir en la manera de hablar. Y cuando habla, él habla con cristianos, y les apuesto que habla con gente que cree en Dios, que no cree en Dios, que está tambaleando. O sea, él cuando habla en todos los sentidos tiene que ser un ejemplo en su conducta. En su conducta también tiene que ser un ejemplo en todo. En amor, en fe y en pureza. Todas estas palabras nos enseñan cómo Pablo le pide que sea ejemplo. Y para que una persona sea ejemplo en todas las áreas, tiene que dar buen testimonio. Para que tengamos un constante estado de bienestar nosotros, tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que Jesús hizo en la cruz, del precio tan alto que tiene el que alguien dé su vida por nosotros, el precio tan alto que se pagó por nosotros. La mejor manera de demostrar que estamos agradecidos es cuidando lo que tenemos. Les voy a poner un ejemplo, y es algo que ustedes pueden aplicar para analizar lo que tienen en la vida. Cuando tú valoras lo que tus papás hacen por ti, la mejor forma de demostrarlo es viviendo con gratitud. ¿A qué voy con esto? Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, iba muy mal en la escuela, muy mal en la escuela. Y mi padre me dijo, saca cuentas de lo que estoy pagando por ti y de cómo todo lo estás tirando a la basura. Literalmente es dinero tirado a la basura. Imagínate que todo lo que yo estoy poniendo lo pones en un bote y lo quemas. Me dijo, así de ingrato es tu esfuerzo, y así de malagradecido estás siendo con lo que estoy haciendo por ti. ¿Por qué? Porque pago una colegiatura. Y se sentó conmigo y me dijo, saca cuentas, una colegiatura mensual de tal cantidad, multiplícalo por 12 meses. ¿Cuánto es? Súmale pasajes, súmale comidas, súmale útiles escolares, súmale muchas cosas. Al año es, y me dijo la cantidad. Ese esfuerzo que yo estoy teniendo y ese sacrificio, hablando laboralmente por mi trabajo que hago, para que tengas una escuela y que tú no lo valores y lo tires a la basura, eso se llama ingratitud. Y a veces nosotros así somos con Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros.
Y ya que tenemos esta vida nueva que Dios nos ha dado, demostramos ingratitud porque no cuidamos nuestra salud espiritual, física y mental y social. Socialmente hablando, porque me refiero a que somos irresponsables en general. Y esa es una forma de demostrar que no estamos siendo agradecidos y que no valoramos lo que Jesús hizo por nosotros. Si así como mi padre en aquel tiempo me explicó cómo no estoy valorando lo que Él hace por mí o por mis estudios, nosotros demostramos con nuestra vida que no estamos siendo agradecidos con Cristo por lo que hizo, porque Él ya lo hizo, Él ya pagó. Y después de que hace lo que hace por nosotros, nos descuidamos en el aspecto de salud mencionado, espiritual, físico y mental, estamos siendo ingratos, estamos siendo desagradecidos y no estamos valorando lo que se hizo por nosotros. Si ya se hizo ese trabajo tan importante, ese sacrificio tan importante, lo mínimo que podemos hacer es: Señor, gracias, voy a cuidar todo lo que tengo, esta mente, a guardar mi corazón, a estar en comunión contigo, enriquecerme espiritualmente, y este cuerpo físico también quiero que me dure muchos años. Quiero que me dure muchos años para predicar, para trabajar, para estudiar, para servirte. Me tengo que cuidar. Y vean cómo temas que casi no se tocan en la iglesia en general son temas muy importantes y que no estamos valorando. El primer punto aquí es el bienestar físico. Y es algo que se escucha superficial, pero vean cómo una cosa lleva a la otra. El bienestar físico. Leo Lucas 21:34, repito, leo Lucas 21:34, y este punto es de cuidar nuestra salud en el aspecto físico. Dice Lucas 21:34, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Repito, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Cuando uno llega, por decirlo en un término, al mundo cristiano, creo que muchos de ustedes van a compartir mi opinión. Me he dado cuenta que las personas en Cristo, las personas cristianas piensan: porque ya no tomo y porque no fumo o no me drogo, ya soy santo y ya estoy bien. Y me he dado cuenta que las personas en Cristo Jesús, hermanos en la fe, y no digo que sea el pecado más grande, pero me he dado cuenta que las personas critican a aquellos que fuman y que toman sin darse cuenta que ellos dicen: no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras. Aquí dice la palabra de Dios. Y como que en la parte de borracheras dicen eso: sí es cierto, yo ya no soy en borracheras. Sí, pero estás en banquetes pensando en esas cosas, en deleitarte una y otra vez. Y piensan los cristianos, muchos, que por no estar fumando y tomando están bien, pero no se dan cuenta que tomarse un refresco de cola, un refresco de cualquier sentido, es pésimo para la salud. Comerse una coca con unos gancitos es algo pésimo. Y estás descuidando tu cuerpo, este cuerpo que Dios te ha dado. Y repito, es un tema que no se toca muy seguido, pero que es muy importante. Para mí, y es a título personal, es muy importante el dominio propio. El dominio propio en todos los aspectos. Sobre todo, yo sé que es muy importante el dominio en cuestión de carácter, de lengua, de dominar tu lengua, de mucho. Pero también en cuestión de esa fuerza de voluntad, de hábitos, de estar bien. Porque yo te apuesto que no en vano México es el país más obeso del mundo. Porque yo te apuesto que si tú que me estás escuchando, o eres uno de esos, o conoces a muchísimas personas que no son capaces de durar un mes sin refresco, sin papas, sin galletas, sin pan de dulce, un mes que se alimenten correctamente, te apuesto que no lo logran. Y parecen gente igual o peor que los viciosos del alcohol y el cigarro, porque le dices: ok, deja de comer mal, aliméntate sanamente, como los comerciales, come frutas y verduras, come proteína, deja los refrescos, deja los jugos artificiales, deja las papas, deja las galletas, deja todo, y la gente no puede. Por eso tanta obesidad, sean o no cristianos, la gente no puede. Entonces, ¿por qué criticar a alguien que se toma una cerveza si te tomas una coca que es igual o peor de dañina para tu organismo? Y vemos cómo la gente critica al mundo porque hace esas cosas, pero dentro de la misma iglesia hay personas que descuidan horriblemente su salud.
Por eso vemos a tantas personas con sobrepeso, con obesidad, porque no cuidan su salud y no son capaces, y se los apuesto, de refrenar sus gustos por estas cosas y esos alimentos que son totalmente insanos y que científicamente comprobados son a veces igual o peor que la gente que se toma, por ejemplo, no sé, una copa de vino o una cerveza que es mala y que es alcohol, pero también una Coca-Cola es igual o peor de dañina a tu organismo, una sopa Maruchan, todo eso es malísimo y la gente se descuida, y es un tema que, repito, nada más es para que vean cómo nos descuidamos físicamente y que no somos capaces de dominar nuestros deseos en ese sentido tan básico, y que estas cosas generan después problemas de enfermedades muy severas y que no nos damos cuenta de eso. Una compañera del trabajo que es doctora, que trabaja en un hospital que está atendiendo personas con COVID, dice, el principal factor para que una persona que tenga COVID se agrave o hasta fallezca es la obesidad y la falta de salud física. Así de grave es el asunto. Por algo México es el país más obeso y por algo en México se mueren tantos de hipertensión, de diabetes, de colesterol, de paros cardíacos. Y por eso digo, es un tema que se tiene que tocar, porque ¿cuántas personas conocemos con sobrepeso, con obesidad, por no cuidarse y que acortan su vida? Y van a decir, Señor, yo estaba bien espiritualmente, pero me enfermé, sálvame. Sálvame, sí, pero también échate una manita con buenos hábitos. Porque estas cosas son importantes, porque tenemos que cuidarnos y procurar, dentro de la voluntad de nuestro soberano Dios, procurar hacer lo que nos corresponde para poder tener una vida sana, una vida con energía, con buenos hábitos, para poder servirle a Dios los años que Él nos permita servirle. Pero yo no puedo descuidar mi vida completamente y decir, ay Señor, y todo pues obeso y mal, ay Señor, por favor sálvame de esto. Tienes años comiendo mal y quieres que Dios te salve, también tienes que ser responsable. Quieres servirle a Dios, quieres subir, bajar, barrer, limpiar, ir a predicar, misiones, lo que sea, cuídate. Cuídate, haz tu parte y lo demás, sabemos que estamos en manos de Dios, pero no quería dejar de lado este punto del bienestar físico. Cuidemos nuestra salud en todos los aspectos. Primer aspecto, en el físico, porque sí es muy importante, y los reto, y no es mala onda, que les voy a demostrar cómo muchos no tienen esa capacidad de decir, un mes no voy a comer nada mal. Tu cuerpo te empieza a pedir, y eso es una muestra de que no hay dominio propio, de que no hay hábitos, y de que a veces parecemos como los del mundo que no son capaces de vivir sin tomar. Pues estamos igual nosotros. Entonces a veces es irónico ver a un hermano así pues mal de salud y diciendo, ay, es que ellos toman alcohol. Pues sí, mi hermano, pero tú te comes 3 gorditas, 4 refrescos y 2 panes de dulce, y ni quien te diga, nadie piensas que porque no es alcohol estás bien. Tampoco es correcto eso. Siguiente punto, y lamento si toco fibras sensibles, pero es lo que es. Segundo punto, muy importante, el bienestar mental. Y leo Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos como hijos de Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, nuestro espíritu, todo debe de estar enfocado en cosas que le agraden a Dios, en su palabra, en su voluntad, alimentándonos de la Biblia, alimentándonos de programas o películas cristianas, de predicaciones, en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en palabras honestas, en todo lo que es agradable a Dios. Aliméntate de eso, y tu mente y tu corazón, tu salud mental va a mejorar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como una canasta. Y lo he hablado en muchas ocasiones. Nuestro cuerpo es como una canasta. Y si mi canasta la lleno de algodones, lo que yo voy a sacar de la canasta el día que requiera sacar algo de mi canasta, ¿qué va a ser? Algodones. Si lleno mi canasta de, no sé, de agua, lo que saque de mi canasta va a ser agua. Y si lleno mi canasta de puras cosas malas, lo que saque de la canasta van a ser cosas malas. Tu mente es así. Si tú llenas tu mente y tu corazón de la Biblia, si en internet ves programas
predicaciones, programas cristianos o predicaciones o películas sanas, devocionales, vas llenando tu canasta, que es tu mente y tu corazón, la vas llenando de puras cosas sanas y agradables a Dios. Y el día que quieras sacar algo de esa canasta, ¿qué crees que vas a sacar? Lo que depositaste ahí. Nuestro bienestar mental está constituido por lo que estamos llevando a nuestra mente. Entonces, cuando una persona reacciona o habla o su conducta no es la correcta, es porque está sacando de su vida, de su interior, de su mente y su corazón lo que tiene guardado ahí. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tienes aquí y aquí es lo que tú hablas y es como tú vives. Si tú no tienes cierta información en tu mente y en tu corazón, sin esa información, pues no vas a sacar lo que no hay ahí. Pero si tu reacción es con groserías, con insultos, iracundo, es lo que hay. Adentro es de lo que te has llenado. Y les repito, y son temas que hemos hablado reiteradas veces. Si llenas tu mente de violencia, de películas, de música, de groserías, de insultos, de ira, de contienda, de shalala, todo eso es lo que sacas. Todo eso es lo que tienes aquí y aquí. Y nuestra salud mental está enfocada en que nosotros, si llenamos la palabra de Dios, dice también la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú constantemente estás buscando a Dios, Él te va a dar esa paz y esa información en su palabra que te va a llenar y es lo que vas a sacar y tu mente va a estar enfocada en las cosas que a Dios le agradan y es lo que va a salir de ti y tu mente va a descansar en paz. Yo tengo como ejemplo, y es una aplicación para su vida, que hace algunas semanas mi esposa y yo vimos una película que era de policías o algo, no me acuerdo de qué era la película, pero total que hay así 2-3 homicidios y ese día mi esposa y yo soñamos horrible y era una película que no estaba en el papel así muy fea ni nada, ni la clasificación fea, pero pues la vimos y total que pues porque hubo ahí unas muertes, ese día mi esposa y yo soñamos muy feo. ¿Por qué? Porque vimos una película ya anoche y eso se nos quedó aquí. Entonces ya procuramos ni siquiera ver películas así, o sea, antes de dormir siempre mi esposa y yo leemos la palabra de Dios, oramos y descansamos porque es lo que nos llevamos, lo que está aquí. Y no digo que no veas películas, pero procura también cuidar lo que estás viendo porque es lo que llenas tu mente. Y ese es un consejo para cuidar nuestra salud mental. Siguiente punto, cuidemos nuestro bienestar social. Y leo un texto. Nuestro bienestar social hay que cuidarlo. Lucas 20:25. Lucas 20:25. Entonces les dijo Jesucristo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este texto es un texto impresionante, es un texto importantísimo y es un texto precioso que a mí siempre me maravilla la sabiduría que Jesús tiene en esa omnisciencia, la sabiduría que Jesús demuestra o que Dios demuestra en la figura de Jesucristo. Aquí a Jesús, en aquel tiempo el pueblo judío estaba bajo el poder del Imperio Romano. Y es una breve explicación. El pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Roma en aquel tiempo, con ese dominio, con ese poder que tenían, dejaban a los judíos estar ahí en paz, con sus tradiciones, con su religión, con sus leyes internas. Mientras a ellos les pagaran impuestos, los romanos estaban felices. Entonces los judíos esperaban pues que llegara ese Mesías esperado, ese hijo de David, ese rey que combatiera a los romanos, libertarlos de ese dominio de ellos y ser un pueblo fuerte y lleno de ese libertador que esperaban. Y cuando ven a Jesús, en el cual no creían los judíos, los fariseos, cuando ven a Jesús, le preguntan, y no una pregunta con un afán de información, era una pregunta con un afán de molestar, de calumniar y de tentar a Jesús a ver qué respondía. Si Jesús respondía en esta parte de los tributos, porque la pregunta era enfocada en, maestro, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Y los judíos pensaban, si le preguntamos esto y si dice no paguen impuestos porque nosotros somos un pueblo de Dios, apartados de este mundo,
iba a quedar mal con los romanos, y lo que querían era que los romanos lo cacharan y lo expulsaran. Y si decía que sí hay que pagar impuestos, el pueblo judío iba a decir, pues claro, este hombre está contra su mismo pueblo, no nos apoya. Si es el Mesías, ¿por qué no nos representa? ¿Y por qué dice que paguemos impuestos si no podemos, nosotros no debemos hacer esas cosas? Entonces era una pregunta capciosa acerca de pagar tributo. Y Jesús, con esa sabiduría hermosa que tiene y esa omnisciencia, cuando le preguntan, Jesús, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Les dice, préstame una moneda. ¿Y la cara de quién está en esa moneda? No, pues de César. Ok, dale al César lo que es del César. O sea, págale impuestos a Roma para estar bien con ellos, porque somos parte de una sociedad. Hay que pagar impuestos y denle a Dios lo que es de Dios. A Dios es la alabanza, la adoración, la vida entera. Y para nosotros, pueblo de Dios, es más importante y es más hermoso y es lo principal, darle a Dios lo que es de Dios, que es toda nuestra vida, la alabanza, la adoración, el reconocimiento, la gloria. Entonces, Jesucristo en su sabiduría, como decimos por ahí, mató dos pájaros de un tiro. Denle a Roma lo que es de Roma, al César lo que paguen impuestos, cumpliendo con las autoridades impuestas por Dios, y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ni a los judíos les dio gusto, ni a los romanos, cumpliendo con todo Jesús. Porque Jesús sabía, hablando de este punto de bienestar social, que él y los discípulos formaban parte de una sociedad. Y esa sociedad de la cual ellos eran parte, Jesucristo no era un revolucionario que venía y no cumplan las leyes de este gobierno, vamos a tirar las paredes del imperio romano. No, Jesús sabía que su mundo, que su reino no es de este mundo. Jesús sabía que él venía a este mundo a predicar la palabra, a libertar al pueblo de la esclavitud, de la ley, de las leyes de los fariseos, a libertar al pueblo de Dios y a las personas incrédulas de la esclavitud del pecado. Jesús venía a liberar en todos los aspectos espirituales. Va más allá de lo que la sociedad representa. Jesús iba más allá de lo que el gobierno decía. Jesús iba más allá de lo que la misma ley de los fariseos, leyes de hombres, decía. Jesús siempre pensaba más allá, cumpliendo socialmente como una persona parte de este mundo. Él cumplía, pagaba impuestos, andaba conforme a su sabiduría perfecta, sin quebrantar leyes impuestas por los romanos, porque sabía que toda autoridad, como dice la Biblia, es puesta por Dios. Y él respetaba eso. Se sometía a las autoridades porque él sabía que él no venía a pelear contra los romanos. Él venía a libertar a la gente del pecado y a darles libertad y una vida nueva. Y eso era una batalla contra fariseos y contra esa gente que sí ponía esa piedra de tropiezo para muchos. Jesús venía a libertar. Entonces él no era un revolucionario anarquista contra la sociedad y el gobierno. No, él cumplía como cualquier ciudadano. Y ese bienestar social de saber que tú y yo, como hijos de Dios, formamos parte de este mundo, aunque no somos como el mundo, nos obliga a cumplir con gozo lo que esta sociedad nos pide como parte como parte de unas personas que formamos parte de un país que tiene leyes y que tiene todo. Entonces tenemos que vivir siempre y cuando no vaya en contra de Dios. Tenemos que vivir siempre obedeciendo a las leyes de tránsito, a las leyes del gobierno, lo que sea. Siempre y cuando no vaya en contra de Dios, debemos obedecer, y así damos testimonio porque nos sometemos a las autoridades que sabemos que son puestas por Dios y hay que respetarlo. Y a lo que vamos, que es realmente importante, es no estar ni adaptarnos a lo que la sociedad nos dice que va en contra de Dios, ni a la forma de vida de una sociedad que sabemos que está totalmente corrompida. Para tener un bienestar social, y hablando de este tema, de cuidemos nuestra salud, tenemos que cuidar nuestro bienestar social sabiendo que tenemos que cumplir con este mundo, trabajando, estudiando, dando buen testimonio, y esa es la mejor manera de demostrar que estamos bien socialmente hablando, no adaptándonos a este mundo, no buscando hacer lo que este mundo nos dice, sino simplemente cumpliendo con lo que debemos cumplir y con lo demás, que es lo más importante, dar nuestra vida a Dios y darle a Dios lo que es de Dios, que es todo lo que somos. Siguiente punto, y el más importante. Repito, los tres anteriores son importantes porque es una forma de demostrar que estamos agradecidos con Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero este punto, y es el punto más importante y es el punto principal de los otros, es el bienestar espiritual.
Voy a leer un texto, yo no lo busquen, yo lo leo, en 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Repito, 2 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Escuchen muy bien, hermanitos y hermanitas, bienestar espiritual. Este texto, cuando tú tienes esto en tu vida, en verdad y literalmente tienes todo. Imagínense esto, para que vean cómo leemos la Biblia a veces como un libro normal, pero no entendemos todo lo que representa. La gracia del Señor Jesucristo, el favor no merecido de Jesucristo, el amor de Dios, el amor más perfecto, más puro y más inimaginable de hermoso, el amor de Dios, y la comunión. La comunión es una intimidad preciosa. La comunión del Espíritu Santo, dice Pablo, sean con vosotros, o sea, sea con ustedes. ¿Sabes lo que significa? Que la gracia de Jesús, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, estén contigo. Tienes el paquete completo. El paquete completo. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitando en ti, en comunión con Él, en ese amor inquebrantable, en esa gracia que te permite disfrutar de todo lo que Dios te da. Ese es el paquete completo y ese es un bienestar espiritual. Lejos de la ley, lejos del pecado, lejos de cualquier cosa, la gracia, el amor y la comunión con Dios, con su Espíritu Santo, con Jesucristo mismo, es el paquete completo para gozar del bienestar espiritual. ¿Quieres cuidar tu salud? Empieza por cuidar tu intimidad con Dios, tu relación con Dios, busca conocerlo y todo lo demás vendrá solito. Pero tienes que trabajar también en todo lo demás, pero lo primero te va a ayudar a que lo demás llegue. Tú no puedes decir, yo quiero estar bien. Vean, imagínate que el bienestar espiritual es un círculo grande aquí. Y aquí está el bienestar físico, el bienestar social y el bienestar mental. El importante es este. Y las personas, a veces, para estar bien con este bienestar espiritual, queremos empezar por los de afuera, y es de adentro hacia afuera. De lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque si estás bien con Dios, mentalmente vas a estar bien. Porque si estás bien con Dios, estás en comunión, en intimidad, en lectura de su palabra, porque llenas tu mente y tu corazón de la Biblia, porque estás en oración y tu mente va a descansar. Porque si estás bien, y está comprobado científicamente, cuando una persona está bien espiritualmente, su salud, su bienestar físico está bien. Porque sabes que lo que te esté pasando, sean pruebas, tribulaciones, angustias, escasez, lo que sea, físicamente tu cuerpo va a estar bien porque tú estás fuerte, fortalecido espiritualmente. Y tu mente y tu cuerpo descansa porque el Señor está contigo. Y socialmente cumples con lo que tengas que cumplir porque espiritualmente estás bien. Pero hay personas que mentalmente quieren empezar a buscar como que en lo humano para acercarse a lo espiritual. O que quieren alinearse bien en lo físico para acercarse a lo espiritual. O que quieren cumplir con lo socialmente establecido para acercarse a lo espiritual. Y es imposible. Es de adentro hacia afuera para que puedas estar bien. Y por eso el punto más importante de cuidemos nuestra salud es cuidar nuestro bienestar espiritual. Y lo demás vendrá solito. Ahora, vean lo importante que es. Y por eso digo, un equilibrio entre todo. Cuando una persona... Para que una persona pueda estar bien espiritualmente, debe, y es una obligación, ser una persona de hábitos establecidos y de disciplina y de constancia y de compromiso. Cuando yo, repito y pongo este ejemplo porque es lo que siempre se me viene a la mente, cuando yo hay un torneo que se hace cada año en una universidad y que vamos cada año allí en la escuela. Es siempre en febrero, a finales de febrero. Y total que todas las preparatorias van a hacer, es un torneo preuniversitario,
trabajamos muy duro para poder llegar bien preparados a ese torneo que es en febrero, finales de febrero. Y les digo siempre a los chavos, tenemos que tener compromiso, determinación, constancia, disciplina y entrega para poder ser muy constantes y llegar bien al torneo. Y les exijo eso y ellos lo entregan. Ese compromiso de estar puntuales, de entrenar, de jugar, de sacrificar muchas cosas, de dejar de ir a alguna reunión, a alguna fiesta por estar entrenando, de ser disciplinados, de salir de la escuela y luego comer para llegar a tiempo al entrenamiento. Todo eso que yo les pido para que entrenar durante meses con constancia, con compromiso, con disciplina, te crea buenos hábitos. El hábito de comer a tiempo, el hábito de ir con tu uniforme, el hábito de guardar tus cosas, el hábito de pararte temprano, el hábito de ser puntual a tu compromiso, el hábito de ir al partido aunque sea en otra escuela. Todo eso genera compromiso, hábitos y disciplina. La recompensa es que cuando vas en febrero al torneo vas bien preparado. Entonces tú no puedes llegar a un torneo bien preparado si antes no tuviste el compromiso de enfocar tus tiempos, de enfocar tus horarios, de enfocar tus prioridades, porque es imposible que sin todo esto llegues a un buen resultado. ¿A qué voy con todo esto? Que para que nosotros podamos tener un bienestar espiritual, tenemos que tener compromiso, disciplina, determinación y constancia, porque es una carrera, como dice Pablo, una carrera larga. Es una carrera constante, no es algo de un día, no es algo de unos meses. La vida con Dios es algo de todos los días. Y para poder tener un bienestar espiritual hay que tener comunión con Dios, lectura de su palabra, estudio de su palabra, servicio a Dios, y todo este cúmulo de cosas requieren, ¿qué creen? Disciplina, constancia, compromiso, determinación, y cosas de las cuales muchos padecen, independientemente que seas joven, adolescente, adulto, tercera edad, lo que sea. Muchas personas no poseen todo esto y por eso se quedan a media carrera. ¿Por qué? Porque si no tienes tú un horario establecido, o sea, imagínate que yo te diga, el devocional, ¿cuándo va a ser, hermano? Pues no sé, tal vez sea el sábado a las 9, es más, es que me conectaste a las 9:40 porque tuve ahorita un compromiso y vengo llegando, pero conéctense a las 9 por si llego temprano, pues se conectan y ya estoy ahí en el devocional, y si no, pues igual 9:20, 9:40 me conecto, pero ustedes estén pendientes. ¿Saben qué? Devocional se cambia para el lunes porque llegué tarde a mi casa. No, es un compromiso. Señor, para leer su palabra, mi esposa y yo sabemos que en las noches tenemos un horario para leer su palabra. Para ir a la iglesia es un horario, para servirle es otro horario, para estar en oración, en comunión con Él es otro horario. O sea, prioridades, organización, disciplina, compromiso, y todo eso te lleva a que estés ordenado en tu vida con buenos hábitos y que puedas tener una comunión con Él. ¿Por qué? Porque llegas de la calle, haces tu tarea, cenas, haces muchas cosas y de repente, ¡ay! Ya son las 11, ya son las 12, no oré, no leí, no estudié. Bueno, ya mañana lo hago. No hay disciplina. Para otras cosas tenemos disciplina, pero para Dios nos falta muchas veces ese compromiso. Y para un bienestar espiritual tenemos que tener bien establecidos metas, horarios, de ser determinados para decir, yo quiero, Señor, conocerte más, a partir de hoy te dedico este tiempo irremediablemente. Y repito, tenemos tiempo para otras cosas, pero no para Dios. Si tú vas al cine, que bueno, ahorita no está, ya está por regresar al cine, pero bueno, si vas al cine o si vas al aeropuerto o si vas a donde vayas, si compras tu boleto para la película de las 8, pues llegas a las 8 o antes. Ya estás formado en la fila desde antes, no vas a llegar, si es a las 8, no vas a llegar a 8:40 porque sabes que te perdiste media película. Si vas al aeropuerto, te citan 2 horas antes y si no llegas, te quedaste sin vuelo y ya perdiste tu dinero. Entonces, para Dios, tiene que ser igual. Señor, me quedé contigo en que iba a leer tu palabra, lo voy a hacer. Quiero orar, estar en comunión contigo, lo voy a hacer. Y cuando tú eres una persona de hábitos, lo demás se vuelve igual. Hay personas que tú ves y que dices, se ven hasta enérgicos, porque se alimentan bien, porque son puntuales, porque cuidan su vestimenta, cuidan su peinado, cuidan todo. ¿Por qué? Porque son personas organizadas. Y una persona organizada con Dios, lo demás cae solito, como dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido.
Tú busca a Dios, establece horarios, buenos hábitos y vas a ver que lo demás será igual. ¿Por qué? Porque espiritualmente estás bien. Estarás bien físicamente porque también, así como te acostumbraste con Dios a ser un hombre cumplido, para lo demás igual. A partir de hoy voy a alimentarme sanamente. Bueno, si ya cumpliste con Dios, vas a ver que después te dará la fortaleza para cuidar tus hábitos de salud y hacer ejercicio y cuidarte. Y después de eso también, en lo mental, tu mente se va a enfocar en buscar cosas agradables a Dios, y cuando todo está bien con Dios, lo demás solito cae. Pero repito, lograr ese equilibrio no es sencillo, pero sí es posible en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque les repito, hay personas que son con Dios muy cercanas, pero que descuidan otras áreas. ¿A qué voy con esto? Pues sí, puede que todo el día leas la Biblia y que estés en oración, pero pues no comiste, pero quedaste mal con tu familia porque ibas a ir al cine, por estar encerrado también, pues ya fuiste impuntual con tu esposa o con tus hijos. Entonces, ese equilibrio lo hemos visto con el pastor Daniel, con el pastor Chuy y con el pastor Carlos Olivares. Nos enseñan un equilibrio. En lo espiritual estar bien y en lo demás también compaginarlo para en todos los aspectos cuidar de nuestra salud física, mental y la más importante, la espiritual. Conclusión, hermanitos. Leo este último texto y pues simplemente es invitarlos, hermanos. Cuidemos nuestra salud espiritual. Principalmente es eso. Cuidemos nuestra salud espiritual, dedicándole a Dios tiempos establecidos, una rutina establecida, ese compromiso de saber que queremos estar en comunión con Él, y después lo demás será añadido. Leo este texto porque en el texto base de hoy, hermanos, que dice que el cuerpo de nosotros es como un templo. Ese templo, y aquí en el texto pues habla de no fornicar y de otras cosas, pero también tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo, este templo que tenemos, es para darle un uso para la gloria de Dios, alejados obviamente de fornicación y de cualquier otro pecado. Cuidemos este templo que Dios nos ha dado. Leo ese último texto, cerramos, oramos y, como siempre y cada semana, el tradicional quiz. Efesios 5:29, yo lo leo. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así de práctico, así de fácil. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, así como Cristo a la iglesia. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro testimonio, y lo más importante, cuidemos nuestra intimidad y relación con Dios para estar en este bienestar global que se puede lograr si estamos cimentados en la comunión con Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos y después se conectan al quiz. Oro, como siempre, primero por aquellos que deseen recibir a Cristo en su corazón, y después oro por los hermanos de la iglesia. Dios, te doy gracias y te agradezco por el día de hoy y por la palabra que hoy escuché. No te conocía, pero hoy sé que eres un Dios de intimidad, de comunión, un Dios que le gusta la oración, que le gusta que estemos bien contigo, y que para poder hacerlo tenemos que llegar a ti a través de Jesucristo, que es el único mediador y el único redentor de nosotros. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de pecar tan gravemente en muchos aspectos de mi vida, o en todos. Pero sabemos que tú das oportunidades y que tú perdonas los pecados cuando venimos en arrepentimiento. Y hoy vengo en arrepentimiento en el nombre de Jesús, suplicando por tu perdón, por tu amor y por una vida nueva. Te doy gracias, y ahora puedo decir gracias, Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Y bueno, pues ahora vamos a orar por aquellos hermanos pues de casa, hermanos en la fe, para que Dios nos fortalezca, para que nos ayude a ser cuidadosos de nuestra vida completa, de nuestra salud en todos los sentidos, y poder cada día mejorar en todo lo que tenemos en nuestros hábitos, en nuestra comunión con Dios, en el estudio de su palabra, en el testimonio que damos para con los de afuera, para el testimonio en la iglesia y en todas las áreas de nuestra vida.
Oremos para que nos fortalezca y nos dé siempre sabiduría para hacerlo de una forma agradable a Él. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Te suplico, Padre, que así como tus apóstoles, tus profetas y todas aquellas personas que dieron ejemplo en la Biblia, nos ayudes a ser hijos de Dios, hijos tuyos, que den testimonio en todos los aspectos de nuestra vida, que cuidemos nuestra intimidad y comunión contigo, que leamos tu palabra estudiando y buscando cada día más de ti, que cuidemos nuestro cuerpo, Señor, que es algo que nos has regalado con mucho amor, que cuidemos nuestra mente de todo aquello que no es agradable en tus ojos, y que cuidemos, Señor, nuestro testimonio allá afuera en la vida secular que tenemos. Que en todo lo que hacemos seamos un cúmulo de cosas que sean agradables a ti y que podamos dar testimonio con la gente que nos rodea, Señor. Sean o no sean hermanos en la fe, tenemos siempre que dar el mismo testimonio, siendo congruentes entre lo que vivimos, hacemos y pensamos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por todos y cada uno de mis hermanos. Te suplico que nos perdones porque seguimos pecando y fallándote, y que nos dé sabiduría siempre, Señor, para agradarte con toda nuestra vida, y que nos permitas ir a ti siempre en descanso y en reposo. En el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Amén y amén.